Resultó que 2022 no fue tan desastroso como todos temían, e incluso parece que, después de todo, 2023 comienza con cierta esperanza para el futuro. Con la creación de empleo en máximos históricos y la inflación más baja de todos los países de la eurozona, la economía española finalizó el año con una tasa de crecimiento del 5.1%, superando con creces las predicciones realizadas tanto por el gobierno como por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI. Mientras tanto, el FMI aumenta el optimismo. Afirmó hace unas semanas que los riesgos adversos se han moderado desde octubre, cuando emitió un pronóstico nefasto alertando de una potencial recesión global y que lo peor estaba por llegar. Sin embargo, la pandemia nos ha enseñado que todo es posible y que es muy probable que las cosas empeoren. De esta manera, las amenazas a la economía siguen existiendo en 2023. Bienvenidos, el día de hoy hemos traído para ti toda la información sobre los riesgos y amenazas para la economía española que el gobierno ha revelado. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. ¡Comencemos! El secretario de Estado de Economía y Apoyo de la empresa, Gonzalo García Andrés, analiza en una entrevista con Business Insider España los riesgos que siguen acechando la economía y preocupando al gobierno. García Andrés reconoce que existe una alta incertidumbre y continúan los factores de riesgo y que debemos estar preparados para responder. El secretario de Estado explica que las cuestiones relacionadas con las secuelas de la guerra, el deterioro de la situación y sus implicaciones para la economía son las más graves. El amplio impacto de la guerra ha aumentado el costo de la energía y las materias primas, ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de escasez de gas y ha tenido un impacto directo en la inflación. Según García Andrés, la variable más significativa es el precio de la gasolina y, en particular, el riesgo de racionamiento. La energía sigue siendo un factor crucial a pesar de que las perspectivas han mejorado significativamente últimamente. Todo lo que sigue dependerá de lo que ocurra con el gas y el petróleo en un mercado muy influenciado por las decisiones de Vladimir Putin en Rusia. García Andrés continúa. El entorno energético sigue siendo una fuente de incertidumbre, pero las perspectivas son mejores que hace unos meses. Las reservas de gas en Europa están completamente abastecidas, los costos de la energía están comenzando a disminuir y la tasa de inflación de la zona del euro está comenzando a disminuir. Esto elimina la posibilidad de racionamiento energético, no en España, donde aclara García Andrés, donde las infraestructuras y la diversificación de la oferta hacen que no tengamos ese riesgo, sino en algunos socios económicos importantes como Alemania. El problema en España es que los costes energéticos de los hogares aumentarían hasta el nivel del oro, lo que podría ser la gota que colma el vaso para unas economías que ya están dañadas por la inflación, sin tener en cuenta el hecho de que Europa eventualmente se quedaría atrás como resultado del inminente colapso de Alemania. Si te está gustando el contenido de hoy, no olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Un problema de suministro de gas en pleno invierno podría afectar a media Europa si Rusia corta el suministro. España, sin embargo, no está en las quinielas. Este tema no supone una amenaza para España. Tenemos la mayor capacidad de regasificación de GNL, gas natural licuado, de Europa, así como las mayores reservas del continente. El problema será del precio, no del suministro, concluye Enrique Ayala, analista de Fundación Alternativas con enfoque en energía. Sin embargo, eso no implica que España esté libre de riesgos. De hecho, ni mucho menos. Por supuesto, todos nos veríamos afectados si Alemania entrara en recesión debido a la escasez de gas, afirma Ayala. Al crear un plan de emergencia para el invierno, la Comisión Europea ya está trabajando en el peor escenario posible, según Johannes Hahn, comisario de Presupuesto y Administración. En ese escenario, el suministro de gas ruso al viejo continente podría verse cortado. Aproximadamente el 40% del gas que se utiliza hoy en Europa procede de Rusia. Como resultado de las sanciones de la Unión Europea por la invasión de Ucrania por parte del Kremlin, el Kremlin está actualmente ocupado bloqueando ese suministro. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, criticó a Rusia por chantajearnos y utilizar el gas como arma. El principal gasoducto de Europa Central, el Nord Stream 1, que conecta Alemania y Rusia, vio interrumpido su flujo de gas días antes debido a lo que la compañía de gas estatal rusa Gazprom calificó como trabajos de mantenimiento. El continente se vería gravemente afectado por un cierre total y prolongado del suministro de gas ruso. El Fondo Monetario Internacional FMI estima que las naciones más vulnerables de Europa Central y del Este podrían sufrir una escasez total de gas y como resultado pérdidas del PIB de hasta el 6%. En cambio, en el caso de España el impacto sería menor, del 1%. Putin podría privar a Europa de gas este invierno y Bruselas ya ha comenzado a preparar un plan de emergencia anticipándose a esta posibilidad.
La comisión sugirió ayer que los Estados miembros comiencen a racionar su consumo de gas desde ahora hasta la primavera del 2023. Se ha pedido a los países que reduzcan voluntariamente su consumo de gas en un 15%. Además, ha presentado una nueva regulación según la cual, previa consulta con los Estados Unidos, podrá emitir una alerta de seguridad en caso de escasez o alta demanda y ordenar a los países realizar reducciones obligatorias. En un informe publicado esta semana, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el almacenamiento de gas en Europa alcanzaría mínimos históricos durante el invierno del 2022. Por el contrario, la acumulación de almacenamiento desde abril ha sido rápida y a finales de junio las reservas habían alcanzado el 58% de su nivel máximo. Si te está gustando el contenido de hoy, no olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanilla de notificaciones. El Informe de Estabilidad Financiera, IEF, del Banco de España es una obra de referencia semestral que examina los riesgos y debilidades de la economía y el sistema financiero español, la rentabilidad y la solvencia de las entidades de depósito españolas, así como del Banco de España, medidas políticas y macroprudenciales. El Banco de España destacó los siguientes riesgos y debilidades del sistema financiero y de la economía española en su último IEF de primavera del 2021. Riesgos. Con la progresión de la pandemia todavía existen riesgos para las perspectivas de crecimiento económico. Según el escenario principal, el PIB alcanzaría su nivel anterior a la crisis en 2023. No se puede descartar por completo una disminución del valor de los activos financieros. La importancia de las tasas de largo plazo y las presiones inflacionarias se destaca entre los posibles catalizadores de una corrección abrupta. Posibles shocks negativos a la oferta de crédito. Una reducción en la oferta de crédito podría aumentar la probabilidad de que se manifiesten riesgos a la baja y se deteriore la calidad crediticia. Vulnerabilidades. Incertidumbre sobre la capacidad de pago de un determinado grupo de hogares y empresas. Un 34% más de empresas tienen ahora un rendimiento negativo sobre los activos, un aumento de 8 puntos porcentuales. En el caso de los hogares, el aumento del ahorro y la caída del crédito ocultan la existencia de segmentos cuyas vulnerabilidades financieras han aumentado significativamente. La pandemia tiene la culpa del elevado nivel de deuda y déficit público. Implicaría vulnerabilidad a posibles cambios en la economía y en el sentimiento de los inversores. La reorientación de las finanzas públicas en España requerirá un esfuerzo considerable, según el informe sobre la deuda pública sobre el PIB en 2020, que fue del 120%. Para que pueda implementarse gradualmente cuando la recuperación sea fuerte, será necesario un programa de consolidación fiscal, baja capacidad de generación de capital de las instituciones bancarias y baja rentabilidad. Sin grandes cambios provocados por la crisis del COVID-19 y otros factores, el año 2020 finalizó con una rentabilidad sobre activos de 0.3% y una rentabilidad sobre el patrimonio de 4.3%, menos 3.7 pp respecto a 2019. El principal factor atenue parece ser la política económica, que debería seguir siendo expansiva hasta que la recuperación sea sólida. Es fundamental contar con una amplia gama de herramientas que permitan una adaptación flexible a los distintos ritmos de recuperación, centrándose en los negocios viables y en los grupos de población más impactados. También es fundamental implementar un plan integral de reforma estructural que aumente el potencial de crecimiento de la economía. Hemos llegado al final del video. Esperamos te haya gustado y si fue así no olvides darle like y compartirlo en todas tus redes sociales. Te invitamos también a dejarnos tu opinión en la sección de comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima. Adiós.